Muy buenos días. Son las 9:01 de este lunes 13 de enero del año 2024 y en este momento usted está en Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxito 107.1 FM en Miami, HD2 con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. En nuestro programa de hoy haremos un paseo por las noticias más importantes del día. Hoy, 13 de enero, es el día de San Hilario de Poitiers, San Agricio de Treveris, Santa Juta, San Quentigerno de Glasgow. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy es el día de la luna llena, el día del plenilunio que ocurrirá a las 5:27 de la tarde con la luna en Cáncer. El día del plenilunio es importante, usted tiene que tomar previsiones porque se agudiza el estado, el lado más instintivo del ser humano. Él dice aquí es recomendable tener moderación con las comidas y las emociones porque todo estará a flor de piel. Plenilunio con la luna en Cáncer y el sol en Capricornio. El 13 de enero de 1898, en Francia, Émile Zola publicó su famoso discurso contra el antisemitismo. Fue el caso Dreyfus, cuando él dijo, yo acuso, que es lo que ha tomado hoy como inspiración la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo para señalar puntualmente a Nicolás Maduro. El 13 de enero de 1930 se estrenó en dibujos animados el tocallito Mickey Mouse. El 13 de enero de 1941 en Zúrich, en Suiza, falleció el gran James Joyce. El 13 de enero de 1990, Douglas Wilder se convirtió en el primer gobernador afroamericano en la historia de Estados Unidos. Esto ocurrió en el estado de Virginia. El 2 de enero del 2021, el Papa Francisco fue inmunizado contra el COVID-19 con la vacuna de Pfizer. Y ese mismo día, en Estados Unidos, en el Congreso, comenzó el juicio del impeachment a Donald Trump, a 8 días de que él saliera de la presidencia. 4 años después, el señor Trump se apresta para volver a la presidencia. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Se estima que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo más prevalente en mujeres que en hombres. Atención, mujeres. Es el Día Mundial del Chicle. Es el Día del Sticker. Y en Venezuela es el Día del Artista Nacional. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Boston con el periodista y ensayista Boris Muñoz a propósito de la situación venezolana. Publicó recién un artículo muy interesante, lo bueno, lo malo y lo feo de estos días en Venezuela. Es el editor de Ideas de Boom. Después iremos a Caracas para conversar con el doctor Juan Carlos Apitz. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Con él vamos a hablar de lo que implica esa juramentación de Nicolás Maduro como traición a la Constitución. Luego vamos a conversar con la defensora de derechos humanos Marta Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Eh, Se ha dado el caso de, o se han dado varios casos, mejor dicho, de jóvenes con algún tipo de discapacidad, discapacidades físicas, pero sobre todo cognitivas, que han sido apresados y torturados en Venezuela por los esbirros tanto del SEBIN como de la DGCIN. En la ciudad de Los Ángeles vamos a conversar con el periodista Hernán Molina,
a propósito de la situación infernal que se está viviendo allá con los incendios. Y en Washington vamos a conversar con Celia Mendoza. ¿Qué podemos esperar de los primeros días del gobierno de Donald Trump? Luego conversaremos con Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de derechos humanos, sobre el caso de los últimos presos políticos detenidos en Venezuela. Ese es nuestro programa para el día de hoy. El editorial con César Miguel Rondón. Curioso, hoy es el Día Mundial de la Depresión y en Venezuela pareciera que hay muchas personas deprimidas por la situación electoral, como si fuese sorpresa lo que ocurrió el pasado viernes. Escribe Fernando Mírez, solo pueden sentirse derrotados en Venezuela los que esperaban un pronunciamiento militar sin tener ningún fundamento. Pero solo la lucha de Maduro es militar. La de la oposición es política y políticamente Maduro está derrotado, sin pueblo y sin votos. A su vez, el poeta Leonardo Padrón ha escrito: que nada nos arruine lo conquistado. Ganamos las elecciones y cobrar no va a ser fácil. María Corina Machado lo dijo en decenas de entrevistas. El 10 de enero es un antes y un después, una fecha bisagra. Lo que pasó ayer, el día viernes, era bastante probable que ocurriera. El dictador y su fuerza bruta violaron flagrantemente la Constitución. Ha cometido un nuevo delito ante los ojos del mundo entero. Aunque muchos no lo crean, está cada vez más debilitado, el boquete es cada vez mayor. De parte nuestra, toca insistir cada vez con más fuerza, confiar en el liderazgo que hoy tenemos, leer con atención sus mensajes, tener madurez política, serenidad. La fragua por nuestra libertad está en un momento álgido y nos necesita a todos. Y concluye Padrón con esta sentencia: prohibido claudicar, prohibida la desesperanza. A propósito de la esperanza, el dirigente político Roberto Patiño había recordado al líder checo Václav Havel, quien escribió: la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que ese algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. De manera que no hay cabida ni para la desesperanza ni para el espíritu de derrota. Las cosas van bien, tardan, pero van bien. El reloj indica en este momento las 9:09 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 13 de enero. Esto es En Conexión. A las 9:13 de la mañana, hora del este, vamos con las noticias más importantes del día de hoy. La ONG venezolana Foro Penal aseguró ayer que desde el 1 de enero de este año se han registrado 83 arrestos políticos en el país, entre ellos los de un extranjero, un adolescente y 13 mujeres. La gran mayoría de los arrestos sucedieron el pasado jueves, cuando la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, protestó en Caracas y varias ciudades del país y del mundo en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia. La ONG de Venezuela, Espacio Público, exige por su parte a la Defensoría del Pueblo una fe debida e información sobre el paradero de su director, Carlos Correa, quien está desaparecido desde el pasado martes, lo que la organización ha atribuido y responsabilizado al Estado. Nicolás Maduro ha advertido que prepara una ofensiva armada con Cuba y Nicaragua ante supuestas intervenciones extranjeras. Dijo: nos estamos preparando junto con Cuba y Nicaragua y junto con nuestros hermanos mayores del mundo para que si un día tenemos que tomar las armas y defender el derecho a la paz y la soberanía, dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla. No somos líderes tibios, somos la revolución bolivariana. Eso dijo textualmente en el cierre del segundo encuentro del Festival Mundial de la Internacional Antifascista. Devastada por los incendios forestales, la ciudad de Los Ángeles debió enfrentar ayer nuevas y peligrosas ráfagas de viento.
mientras las autoridades prometieron que los bomberos estaban listos para combatir cualquier nueva conflagración. Al menos 24 personas han muerto a causa de los incendios que arrasan la ciudad californiana desde hace 5 días, reduciendo comunidades enteras a escombros y dejando a miles de personas sin hogar. Cifras oficiales registran más de 12,000 estructuras quemadas, pero Todd Hopkins de CAL FIRE dijo que no todas eran viviendas y que la cifra también incluía dependencias, trailers y cobertizos. El presidente electo Donald Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes, que están a favor de aumentar el límite de deducción de impuestos estatales y locales, SALT, discutieron la posibilidad de elevar el límite de la deuda en vehículos legislativos distintos durante una reunión en Mar-a-Lago este fin de semana. La conversación incluyó un discurso sobre las diferentes formas en que el Congreso podría aumentar el límite de la deuda, incluso a través de la reconciliación que los republicanos podrían hacer por su cuenta, o el orden regular, un proceso que requeriría la aceptación de los demócratas. Algunos legisladores sugirieron incluir un aumento del límite de la deuda en el proyecto de ley de financiación del gobierno que el Congreso tendrá que aprobar antes de la fecha límite de cierre del 14 de marzo, o vincularlo a la ayuda por desastre para los incendios forestales de California, una medida que desafiaría a los demócratas del estado de California a votar en contra de la asistencia necesaria. El vicepresidente electo J.D. Vance dijo ayer que cree que quienes deberían, dijo ayer quienes cree que él que deberían ser indultados y quienes no por el motín en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Le cito textualmente: si protestaste pacíficamente el 6 de enero y el Departamento de Justicia bajo el mando de Merrick Garland te trató como un miembro de una pandilla, deberías ser indultado. Si cometiste violencia ese día, obviamente no deberías ser indultado. Eso lo declaró en Fox News Sunday. Estos comentarios se apartaron un poco de lo que el presidente Trump ha establecido en sus planes de indulto. El fiscal especial Jack Smith renunció al Departamento de Justicia, según informaron funcionarios en un documento presentado ante la Corte el pasado sábado. La decisión se esperaba antes de la toma de posesión de Donald Trump. Se espera que pronto se publique el informe de Smith sobre la presunta participación de Trump en la interferencia en las elecciones del 2020. El segundo volumen de su informe sobre el caso de los documentos clasificados no se publicará, ya que los cargos contra los coacusados de Trump están pendientes. Blue Origin de Jeff Bezos canceló el lanzamiento de su cohete New Glenn después de algunas anomalías durante la cuenta regresiva de la misión, y mientras SpaceX se prepara para lanzar la 7ª prueba de vuelo de Starship. Este cohete es fundamental para las ambiciones de Elon Musk de llegar a Marte. El presidente Joe Biden le ha otorgado al Papa Francisco la Medalla Presidencial de la Libertad con distinción, la primera vez en su mandato que el presidente otorga ese honor, según anunció la Casa Blanca el día sábado. El primer Papa del hemisferio sur, el Papa Francisco, no se parece a ninguno de los anteriores, escribió la Casa Blanca en un comunicado. Sobre todo, es el Papa del pueblo, una luz de fe, esperanza y amor que brilla intensamente en todo el mundo. Cita textual. El presidente Biden habló ayer con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, según informó la Casa Blanca, mientras los funcionarios estadounidenses se apresuran a alcanzar un acuerdo sobre los rehenes en Gaza y el alto al fuego antes de que Biden deje el cargo el 20 de enero. Biden y Netanyahu discutieron los esfuerzos en curso para llegar a un acuerdo para detener los combates en el enclave palestino y liberar a los rehenes restantes allí. Biden enfatizó la necesidad inmediata de un alto al fuego en Gaza y el regreso de los rehenes con un aumento en la ayuda humanitaria posible gracias a un cese de los combates en virtud del acuerdo. Netanyahu actualizó a Biden sobre el progreso y sobre el mandato que le ha dado a su delegación de seguridad de alto nivel ahora en Doha para avanzar en un acuerdo sobre los rehenes, según un comunicado del gobierno israelí.
Funcionarios israelíes de alto nivel llegaron a Qatar para las conversaciones sobre Gaza, lo que avivó las esperanzas de un alto al fuego y un acuerdo sobre los rehenes. Estados Unidos está presionando para alcanzar un acuerdo antes de la investidura del presidente electo Donald Trump, pero la división sobre la futura presencia de Israel en Gaza amenaza con descarrilar una vez más las negociaciones. Estar muy cerca todavía significa que estamos muy lejos, dijo ayer el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Si las negociaciones fracasan, se espera que Israel, tal vez anticipando una menor resistencia de la administración de Trump, aumente la presión sobre Hamas, incluida la posible restricción de la ayuda a Gaza, según informó The Times of Israel. Ucrania capturó a 2 soldados norcoreanos, los primeros capturados con vida desde que Pyongyang envió tropas a luchar por Rusia, según dijo Kiev. El Servicio de Seguridad Interna de Ucrania dijo que los hombres eran una prueba indiscutible de la participación de Corea del Norte en la guerra. Se dice que funcionarios surcoreanos han ayudado a Ucrania a interrogar a los soldados, lo que subraya las implicaciones cada vez mayores de la guerra para los aliados rusos y estadounidenses más allá de Europa. Unos 300 soldados de Corea del Norte han muerto en la guerra de Rusia contra Ucrania y otros 2.700 han resultado heridos, según afirmó hoy lunes un diputado surcoreano, citando informes de la agencia de espionaje de Seúl. Según el mismo informe del Servicio de Inteligencia surcoreana, Pyongyang está presionando a sus soldados desplegados en la guerra de Rusia contra Ucrania para que se quiten la vida antes de ser capturados por el enemigo. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Esto es En Conexión. Leo ahora lo siguiente. La reaparición de María Corina Machado el 9 de enero en Caracas es uno de los eventos más extraordinarios en la historia política venezolana del siglo XXI. Pese al cerco policial que la ha obligado a esconderse para proteger el liderazgo del movimiento opositor, su presencia demostró que todavía se puede desafiar a un régimen que ha decidido aferrarse al poder por la fuerza. Para los miles de ciudadanos que se atrevieron a ir a las calles, fue una jornada de ansiedad, confusión y esperanza. Esto lo ha escrito el periodista y ensayista Boris Muñoz en El País de Madrid, en un texto que nos recuerda al legendario Sergio Leone, lo bueno, lo malo y lo feo del 9 y el 10 de enero en Venezuela. Vamos ahora a la ciudad de Boston, donde está precisamente Boris Muñoz. Boris, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, Floralicia. Es un gusto saludarles, estar aquí con ustedes. Ese es lo que acabo de leer, es el primer párrafo de tu artículo. Vamos a dejar lo bueno para el cierre. Lo malo de esos 2 días históricos que vivimos la semana pasada. Sí, yo creo que lo peor de todo es que le vimos la garra al gobierno, ¿no? Y, o sea, esa garra que alcanzó a María Corina Machado momentáneamente, y que quizás detrás de ese gesto de detenerla, secuestrarla, hay también ciertas tensiones internas que impidieron que fuera una detención completa y que se la llevaran a un centro y la desaparecieran. Queremos pensar eso, ¿no? Pero el hecho es que la detuvieron. Eso es un hecho muy negativo porque revela la vulnerabilidad que tiene su aparato de seguridad y bueno, quiere decir que ellos la están siguiendo, la tienen precisada, ¿no? Eso es muy malo. Lo otro malo, muy malo, es que Maduro se juramentó Ujú. y que, o sea, contra toda, digamos, la tensión que había alrededor de ese hecho y la corriente internacional en contra. Él lo hizo casi encapillado un salón secundario del Capitolio, y bueno, y con una delegación muy reducida de gente que la estaba acompañando. Vemos que Maduro está aislado, vemos que no hay ningún gesto de popular allí, de salir a las calles y darse un baño de multitud como hacía Chávez
celebrando sus victorias. Y eso también es elocuente, pero el hecho mismo también es que él nos está diciendo, bueno, yo estoy aquí. Eso lo acompañó con un show de cohetes y drones en el cielo que le recordaron a los caraqueños que él está mandando sobre esa ciudad, sobre sí, sobre la urbe, ¿no? Es un gesto simbólico muy, muy desagradable, muy fuerte. Y lo otro que vimos también muy terrible fue el video de Diosdado Cabello escudriñando la supuesta cartera azul de Mariana Corina Machado. Eso a mí me pareció, me pegó mucho personalmente, porque vi ahí un tipo que se sale de su papel como ministro del Interior, mantener cierta forma para atacar directamente a la víctima, ¿no? Buscar el lado psicológico débil y con un gesto simbólico de violencia bastante fuerte. No le recomiendo a la gente que lo vea, pero sí creo que vale la pena entender que este tipo cruzó varias rayas en ese momento. Y bueno, y que eso viene, es una amenaza para todo el mundo, ¿no? Para todos los opositores. Ya sabemos la situación terrible que se vive en los centros de detención, lugares, o sea, eso tiene ya años, pero que haya salido Diosdado Cabello con esa cosa al estilo Pedro Estrada, un torturador alevoso, me parece muy, muy fuerte y negativo. Sobre esto has escrito, te voy a leer. La premeditación y alevosía con la que simula Cabello escudriñar en la intimidad de su víctima ante la risotada de un público tan enfermo como él. Me llamó la atención el calificativo. ¿Estaba enfermo este individuo? Yo creo que él está psicológicamente enfermo. Digamos que es una persona que disfruta de manera perversa el juego que está haciendo, ¿no? Que es el juego del gato y el ratón, y convertirse en el hombre fuerte, que lo es de hace tiempo, pero no, o sea, con todas sus alocuciones del mazo dando ahí algo de todo esto, y que lleva muchos años. Antes se hacía en la hojilla, pero yo creo que ese le dio el colmillo de una manera muy, muy extrema, ¿no? Y también uno teme por María Corina Machado en ese sentido, porque o sea, hay una enemistad que uno siente que es muy fuerte allí, ¿no? Y que está enconada, es un odio. Entonces, sí, yo creo que es una persona enferma, no es el único enfermo que tiene ese régimen. Creo que hay varios enfermitos por allí, pero es una advertencia también, ¿no? Sí. O sea, hay que tomarla por lo que es. Y con un público que le hace el coro, y eso es realmente también muy desagradable y fuerte, ¿no? Fíjate, Boris, los militares se mantienen al lado del señor Maduro, no tiene a nadie más sino los militares. Y ha declarado altisonante, le voy a leer: nos estamos preparando junto con Cuba y Nicaragua y junto con nuestros hermanos mayores del mundo, supongo que será una alusión a China y Rusia, para que si un día tenemos que tomar las armas y defender el derecho a la paz y la soberanía, dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla. No somos líderes tibios, somos la revolución bolivariana. Esto es un delirio, hablando de enfermedades. Esto está tomándose en serio, lo único que le queda es una guerra abierta. Yo no creo que sea un delirio, yo creo que es parte de la retórica que ha usado el chavismo muchas veces, ¿no? Una revolución pacífica pero armada, etcétera, que tiene ya muchos años, y siempre está el potencial de la violencia. Eso forma parte del imaginario revolucionario, generalmente. En Venezuela está muy claro, y también lo ha estado en la oposición, ¿no? La idea de una solución final a la que se llega a través de la sangre, ¿no? Entonces, yo creo que es como una amenaza, y diciendo que él no está solo, que China y Rusia pero van a estar ahí con él, Cuba, etcétera, pero yo no creo que eso tenga pies de ninguna manera. Eso no va a pasar, sencillamente. Ha escrito el señor Fernando Mírez desde Alemania: solo pueden sentirse derrotados en Venezuela los que esperaban un pronunciamiento militar sin tener ningún fundamento. Pero solo la lucha de Maduro es militar, la de la oposición es política, y políticamente Maduro está derrotado, sin pueblo y sin votos. Hasta allí la cita de Mírez. Yo le acoto, pero es el que está en Miraflores. Me gustaría tu opinión, por favor.
Bueno, mire, esto es muy claro desde julio. O sea, el gobierno tiene la fuerza, tiene las armas, tiene la capacidad represiva, un aparato de seguridad terrible, y los venezolanos están del otro lado. O sea, hay un duelo entre el gobierno y la sociedad. Yo creo que Ujú, Mires tiene mucha razón. ujú. Sin embargo, también creo que hay que insistir en la fractura digamos, crear una fisura dentro del estamento militar, porque eso no es homogéneo. Hay muchos indicadores que dicen que sí hay una capacidad de ser escuchados entre los militares. El mensaje de Padrino López después de la toma de posesión me llamó la atención, porque él dice que de esa manera, imponiendo sanciones, o sea, amenazando con una invasión, no van a lograr nada. O sea que también está diciendo hay otras maneras de lograr las cosas, ¿no? Ujú. Me causó bastante curiosidad ese mensaje. Y yo creo que hay que insistir en la vía política, pero no hay que olvidar que yo creo que esto al final se va a resolver en las calles. Y yo no digo en las calles de manera violenta, sino en las calles con una participación grande de la gente que está buscando su libertad. Es una revolución que no se va a ir con claveles, como la revolución, como la dictadura portuguesa, ¿verdad? Ya. Esta revolución se va a ir con un grado digamos, de confrontación grande, que no, yo espero que no sea sangriento, y yo creo que esa va a ser la prueba de fuego para los militares. De nuevo, yo creo que ellos se han mantenido en una línea secundaria en la represión que se la han dejado al aparato del Estado, pero como institución ellos no han sido los mayores represores. En fin, es un Sí. asunto bastante peliagudo. Boris, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y libertad para Venezuela. Abrazo. Abrazos. Boris Muñoz es cronista, ensayista, es el editor de Ideas Boom, fue editor del The New York Times en español, nos habló desde la ciudad de Boston. 9:35, una pequeña pausa y ya regresamos. A las 9:39, Capicúa, vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde está el doctor Juan Carlos Apitz. El doctor Apitz es el actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Juan Carlos, Buenos días. muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Publicaste en el momento más duro y difícil del final de la semana pasada, justo cuando se daba la juramentación, un documento donde quedaba clara una suerte de traición a la Constitución por parte del señor Maduro. ¿Podrías explicarnos por qué? Eh, es muy sencillo de entender. Mira, el artículo 231 de nuestra Constitución Nacional establece que el 10 de enero, al inicio del periodo constitucional, el candidato elegido será juramentado por la Asamblea Nacional. Ujú. Pero para que haya candidato elegido, hacen falta el cumplimiento de dos requisitos. Primero que todo, el escrutinio de la totalidad de las actas electorales. Eso no se ha hecho. Cuando uno revisa el último boletín del Consejo Nacional Electoral, él mismo reconoce que solo ha escrutado el 96% de las actas. Es decir, no ha totalizado el 100% de las actas. La segunda condición es que el Consejo Nacional Electoral, una vez que proclama a un candidato, y eso pasó en el mes de agosto de 2024, tiene 30 días para publicar en la Gaceta Electoral de la República de Venezuela los resultados mesa por mesa, de manera tabulada, como lo dice el artículo 155 de la Ley de Procesos Electorales. Por cierto, tú decías traición a la Constitución. Es que no solamente a la Constitución, es que también es a la Ley de Procesos Electorales y a su reglamento general. Es tan cierto lo que aquí estoy yo diciendo, que el mismo Tribunal Supremo de Justicia, ¿te acuerdas de aquel recurso que presentó el ciudadano Nicolás Maduro en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia? Mm. Un recurso que nadie entendía cuál era la finalidad de ese recurso. Digamos, dicho por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, buscaba certificar los resultados electorales
que había emitido el CNE. Bueno, en esa sentencia del 22 de agosto de 2024, en el dispositivo sexto, el tribunal le ordena al CNE que publique los resultados electorales en la Gaceta Electoral, cosa que a la fecha aún no se ha hecho. Por lo cual, esa juramentación no tiene ninguna validez. No puede ser válida porque no cumple con los requisitos de la Constitución Nacional ni con los requisitos de la Ley de Procesos Electorales y su reglamento. Y me temo que los actos que se derivan de esa juramentación, decretos, leyes, resoluciones, providencias, también pudieran estar infectados de nulidad absoluta. ¿Qué implica esto? Esa infección, para utilizar tu calificativo. ¿Qué implica esto en la vida constitucional y política del país? Bueno, que los actos no son válidos, que los actos no tienen ningún efecto jurídico. Esto tiene que corregirse, César Miguel. Es decir, tienen que publicar los resultados mesa por mesa de las actas escrutadas, tal como lo establece el artículo 155 de la Ley de Procesos Electorales. El mismo Tribunal Supremo de Justicia nos da la razón. Le ordenó al CNE que publicara esos resultados en la Gaceta Electoral. Y eso, hasta este momento que estamos haciendo esta entrevista, eso no se ha producido. Pero allí, en el acto de juramentación, entre el señor Jorge Rodríguez, en tanto presidente de la Asamblea Nacional, y Nicolás Maduro como juramentando, como el que se juramentaba, estaba la señora presidenta del TSJ, la señora Cariclia Rodríguez. ¿Qué rol está jugando ella allí? ¿Qué rol juega ella si su propio tribunal pidió las actas? Bueno, yo me remito a los hechos y hechos concretos. No se ha producido la publicación en la Gaceta Electoral. La misma sentencia de la Sala Electoral, que preside, por cierto, esa señora Cariclia Rodríguez, que estuvo presente en ese acto, que por cierto no convalida para nada el acto, su presencia no lo convalida, porque el hecho cierto es que no se ha producido esa publicación y, ¿sabe? Lo que más llama la atención es que hay actas electorales a las cuales los venezolanos han tenido acceso, que se han exhibido públicamente, que muestran otros resultados electorales distintos a los que proclama el CNE. En un cuadro como este, ¿qué opción tiene el venezolano del común, el venezolano de a pie? En otras palabras, frente a esta situación, ¿qué puede hacer el pueblo venezolano? Exigir el cumplimiento de la Constitución, luchar por la vigencia de la Constitución, exigir el cumplimiento de la ley. Esto no es una jungla. Nos quieren resignar a que esto sea una jungla donde no hay ley, donde no hay Constitución, donde aquí cada quien hace lo que le da la gana. Y eso lamentablemente no es así. Eso no puede ser así. Aquí hay leyes, aquí hay una Constitución. Por cierto, Constitución a la cual todos los venezolanos se han aglutinado en torno a la lucha por la vigencia de la Constitución. Eso fue lo que pasó en el 2007 cuando se trató de reformar la Constitución y el presidente Chávez perdió ese referéndum de la reforma constitucional. Que, por cierto, han hablado ya de hacer una nueva Constitución. Bueno, cada vez que sienten que han perdido apoyo popular, inmediatamente activan una reforma constitucional. Voy a poner como ejemplo el último llamado a constituyente. ¿Significó una reforma de la Constitución? No. Para lo único que significó el llamado a una asamblea constituyente es para que ese número infinito de constituyentistas que estuvo ahí cobraran un sueldo. Pero la Constitución no fue reformada, no fue cambiada. No se atrevieron porque saben que lo que les viene es una derrota electoral también si intentan un referéndum para reformar la Constitución. Los venezolanos luchan en este momento, básicamente sus banderas de lucha son dos. Primero, por la vigencia de la Constitución, y segundo, por los resultados electorales, que todo el mundo los conoce, porque se han mostrado actas al público que muestran un resultado, y hasta que no se muestren otras actas, esos resultados tienen absoluta veracidad. Te tengo una última pregunta. Esa Constitución que está vigente presentó un artículo muy novedoso que ha intrigado
y desconcertado a muchos, el famoso artículo 350. ¿Cómo queda ese artículo frente a todo esto que nos has conversado hoy, Juan Carlos? Bueno, con el artículo 350 tenemos que tener cuidado, porque pareciera que ese artículo llama a la desobediencia civil. Y en cualquier parte del mundo, el derecho comparado muestra que para llamar a esa desobediencia civil, primero tenemos que agotar los canales institucionales. Yo prefiero pensar en una vigencia mucho más cercana, mucho más activa del artículo 333 de la Constitución Nacional. Ese artículo le da facultades, le da competencias a todo ciudadano para que luche por la vigencia de la Constitución. Ese artículo es un artículo hermoso, es un artículo inspirador, es un artículo que motiva a cualquiera a luchar por la vigencia de la Constitución, y es el artículo en el cual yo me baso para hacer los comentarios que estoy haciendo el día de hoy. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel, por la oportunidad que me brindas de opinar. Juan Carlos Apis es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Nos habló desde Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Leo lo siguiente. Jesús Gabriel Useche Moncada, de 19 años, diagnosticado con discapacidad cognitiva desde los 4, fue presentado el sábado en la noche ante un juez en el edificio nacional, donde están los poderes públicos en el estado Lara. Allí, al joven Useche Moncada se le acusó de terrorista. Su familia está aterrorizada ante la posibilidad de que sea trasladado al centro penitenciario del estado Aragua, Tocorón, ya que Jesús tiene la madurez de un niño de 13 años y no posee la capacidad para afrontar la dura realidad de estar tras las rejas, lejos de su familia. Useche, a los 19 años, cursa el 6º grado y fue aprehendido por la Guardia Nacional el 9 de enero en el contexto de las manifestaciones de ese día. Vamos a conversar con la defensora de derechos humanos Marta Tineo. Ella es cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buen día, César Miguel. Gracias a ti por el contacto. ¿Qué nos puedes decir de Jesús Gabriel Useche Moncada? Pues esta situación que acabas de describir, lamentablemente, debo decir con muchísima responsabilidad, que si bien no deja de escandalizarnos, de alertarnos sobre la terrible ejecución del crimen de persecución y detenciones arbitrarias en nuestro país por razones políticas, no es el único. A lo largo de la última década, nuestra organización y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana hemos documentado casos de este tipo. Ahora es Jesús Gabriel, como bien lo mencionas, un chico con una madurez de 13 años, está detenido y ha sido presentado por terrorismo. Pero tenemos casos como el de Darío Estrada, que de hecho fue detenido desde el año 2020 y hoy día ha sido condenado a 30 años. Y Darío Estrada, una persona del espectro autista. Está también Juan Nair Zambrano, también de la madurez de un chico de 13 años y se encuentra privado de libertad desde el año 2022. Es decir, esto es un patrón sistemático y generalizado que hemos visto en la última década, en la que lamentablemente incluso personas con discapacidad que no podrían ser juzgadas en virtud de sus condiciones de salud mental, sin embargo se mantienen tras las rejas por razones políticas en Venezuela. A ver, me imagino a los esbirros del régimen diciendo que ellos estaban en actos terroristas. En el caso de Jesús Gabriel Useche Moncada, ¿qué estaba haciendo él el jueves 9 de enero? Entiendo que el chico participó en una de las concentraciones pacíficas que fueron convocadas, en las que además participaron miles de venezolanos a nivel nacional,
no hay ningún tipo de registro de que en esa manifestación específicamente se hubiesen llevado a cabo hechos de violencia, ni mucho menos. Así que se trata definitivamente de una nueva detención arbitraria. Recordemos que a tenor del ordenamiento jurídico venezolano, una detención puede ocurrir siempre que curse una investigación por la presunta comisión de un hecho punible y que esta persona haya sido debidamente notificada de esa investigación o que sea detenida en el momento en que el que está consumando un hecho punible. Ninguno de estos dos supuestos constitucionales, digamos, ocurrieron en el caso de Jesús Gabriel. Se trata entonces de una detención arbitraria. Volvemos, una persona que está siendo imputada por uno de los delitos más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico, el delito de terrorismo. Vale además insistir en que el caso de Jesús Gabriel, como en todos los casos de las personas que han sido detenidas en el contexto postelectoral, se les ha negado el derecho a la defensa en términos de que se le impide la designación de un abogado de confianza. Quiero decir con esto que son personas que además ya de su condición cognitiva, están enfrentando un proceso judicial en absoluta indefensión. Es decir, no existe la posibilidad de que se pueda, de que un abogado de su confianza pueda presentar las diligencias necesarias para demostrar su inocencia y en tanto devolver a este joven a la libertad. Marta, ¿por qué estas condiciones de discapacidad, sobre todo la discapacidad cognitiva, han hecho mella o han sido consideradas por las autoridades, por los jueces? Mira, yo me temo, y esto digamos es una opinión muy personal, pero sobre la base de lo que hemos estado documentando, como te decía, en la última década, en estos casos yo me temo que tiene mucho que ver con el denominado castigo ejemplarizante. Es decir, cuando ves que una persona absolutamente vulnerable, absolutamente indefensa, es perseguida con esta crueldad a través del sistema de justicia, pues creo que se está mandando un mensaje muy claro a la sociedad civil en cuanto a que no hay límites en la persecución por razones políticas en Venezuela, que no hay límites en la represión y evidentemente eso trae consigo una consecuencia que no es otra que acallar la disidencia, las voces que de alguna manera desean expresarse pacíficamente en el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pacífica. Es una manera de aquietar, de acallar, de atemorizar a la sociedad civil. Temen los familiares del joven Jesús Gabriel que le envíen a Tocorón. De la cárcel de Tocorón surgió nada menos que el temible Tren de Aragua. ¿Ese riesgo está allí latente? ¿Puede ser enviado a Tocorón? Pudiera serlo, como lo han sido enviados muchísimos de estos detenidos en el contexto postelectoral, y lamentablemente debo decir, en esas cárceles, y lo han denunciado sus familiares sostenidamente durante todos estos meses, pues estas personas son privadas de la alimentación debida, de la atención médica necesaria, en unas condiciones de reclusión verdaderamente dantescas, reportes de que han perdido en algunos casos 20 y hasta 30 kilos de peso, enfermedades de tipo intestinal y estomacal, precisamente porque ni siquiera tienen el suministro de agua potable, es decir, unas condiciones verdaderamente inhumanas en las que se encuentran esas personas. Aprovecho el espacio de César Miguel para decir que nuestra organización ha documentado en la actualidad al menos 82 personas con enfermedades graves que se encuentran presas por razones políticas en Venezuela. Estamos hablando de enfermedades tan graves como cáncer, hipertensión, problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Vimos la denuncia de una persona que sufrió un infarto en detención, a otra persona que sufrió un accidente cerebrovascular y su familia fue avisada de esto semanas después. Es decir, una situación verdaderamente dantesca porque no solamente, insisto, se está deteniendo de manera arbitraria a estas personas, sino que las condiciones de reclusión y la falta de asistencia médica las coloca en un riesgo inminente de perder la vida. No en vano, lamentablemente vimos como en este periodo hay personas que han muerto en custodia del Estado precisamente por falta de atención médica. ¿Qué podemos hacer, Marta? Creo que lo que hemos estado haciendo, los medios de comunicación, ustedes que nos han apoyado en este sentido, las organizaciones de la sociedad civil venezolana, como las organizaciones internacionales de derechos humanos y los más altos mecanismos de protección internacional de derechos humanos, que es denunciar ante la comunidad nacional e internacional de estos sucesos, pero además documentar estos casos y exhortar a las autoridades venezolanas no solo al cese inmediato de la persecución por razones políticas en Venezuela, sino a la liberación
plena e inmediata de los presos políticos. Hay personas como Rocío San Miguel, una defensora destacada de derechos humanos que ya tiene más de 11 meses en prisión y esta persona no ha recibido la asistencia médica que requiere. Está el caso más reciente del defensor Carlos Correa, quien se encuentra en situación de desaparición forzada. Su familia ha denunciado todas las patologías que padece y que necesita una medicación. Se ha congelado la comunicación con Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Vamos un momento a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro hoy en Conexión. Y a las 17 minutos de la mañana vamos con nuestro foro del día de hoy. Cómo manejar el estrés y mantener la resiliencia en medio de un contexto de incertidumbre. Así se ha enunciado este foro. Para él hemos convocado a la coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Celibet Guarín. Celibet, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, un gusto. Y en la ciudad de Orlando nos acompaña la psicóloga Liliana Torella. Liliana, muy buenos días. Feliz día, ¿cómo estás? Celibet y Liliana, ya leí cuál es el enunciado del foro para el día de hoy. Pero, fíjense ustedes esto. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Leo que según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma significativa a la carga global de morbilidad. Se estima que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo más prevalente en mujeres que en hombres. Antes de entrar entonces en nuestro foro de hoy propiamente, me gustaría unas palabras de ustedes sobre la depresión. ¿Qué es para ustedes la depresión? Comenzamos con Liliana. Sí, la depresión, así como tú lo has comentado, César Miguel, es en este momento una de las mayores causas de problemas de salud mental a nivel mundial y tiene que ver con los síntomas que anuncian la pérdida de motivación, la pérdida de sentido, en muchos casos por la vida, la pérdida de energía, es decir, a nivel físico se puede ver como una pérdida de energía, como una pérdida como una afectación en todo el sistema, vamos a llamarlo inmune emocional que tienen los seres humanos. Y a nivel cognitivo se puede ver como esta sensación de pensamientos recurrentes referidos a no hay disposición, no hay ganas, se pierde, se ve todo en negativo. Entonces, tiene que ver con un cuadro bastante fuerte a nivel de todo que afecta el sistema humano, digámoslo así, ¿no? Cognitivo, espiritual, emocional, físico. Dios, la palabra espiritual en esa definición pesa una tonelada, Liliana. Es así. ¿Y tú qué opinas, Elibet? ¿Qué es para ti la depresión? Fíjense que hoy estábamos haciendo, Liliana, nos quedamos solas. Creo que está César también. No Ok. lo sé. Por aquí veo que estamos dos participantes. Ah, entonces debe ser que se cayó la conexión. Es posible. Vamos a preguntar, a ver por Vamos a acá. preguntar. Sí. Y un gusto, Liliana. Igualmente, Celibet, veo la pared y digo, esa es la católica, mi católica Sí. amada. Aquí está Laura llamando. Laura. Ok, vamos por teléfono, me está diciendo. Yo tengo a Celibet aquí. Cierro el Zoom. Sí, es como, déjame ver si podemos hablar por ahí las dos. Que me dice que si podemos hablar por aquí las dos por teléfono. No tengo problema. Dejamos el Ok. Zoom encendido y adelante. Aquí estamos, Laura. ¿Nos escuchan? ¿Tú escuchas a Celibet, Laura? Hola, saludos. Telefónicamente lo tenemos. Ya tenemos a Diana y le faltaba la definición
Ceribel, por favor. Aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Aquí está, Ceribel. Te escuchamos perfectamente. Muy Estábamos bien. pendientes Pi- de Hoy hablamos de la de depresión adelante. y hoy, ajá, Adelante, pasen el aire. Adelante. hoy estamos haciendo las estadísticas de nuestros servicios en Venezuela, de la línea de ayuda psicológica, tanto de la Federación de Psicólogos de Venezuela como de nuestra línea UCAC, y hemos verificado que es nuestro segundo motivo de llamada, personas que están llamando por algunos síntomas referidos por Liliana relacionados con depresión. Y además es una enfermedad. Hay que trabajar con los tabú que hay. De los más escuchados es las personas que tienen depresión es porque no son valientes o porque no tienen voluntad. Y no es así. Realmente tenemos que seguir trabajando en comprender que la salud mental es tan importante como la salud física y realmente cada vez nos está afectando mucho más y debe ser tratada tal cual como un diagnóstico de hipertensión. Usted tomar las medidas y las estrategias adecuadas que le puedan permitir pues tener una vida cotidiana lo más estable posible. Esas estadísticas que manejan ustedes de la universidad, ¿qué nos dicen a nivel nacional? ¿Cuán deprimidos podemos decir está el venezolano? Sí, la levantamos porque las líneas están dispuestas a nivel nacional, la nuestra de la universidad los días jueves y la otra línea está disponible de viernes a domingo. Entonces podemos comparar por allí algunos datos y pues presentar estas estadísticas. Muy bien. Les agradezco mucho esta desviación. Sé que no estaban preparadas para hablar de la depresión, pero sí es el Día Mundial de la Depresión, ¿no? Es importante. Hacemos entonces una pequeña pausa y al regreso, ahí sí hablamos de estrés, resiliencia, el tiempo de incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué no? Sí. Para que no hay manera de que lo sepas. En Italia está la media comunicación, que tú decís tres. Bueno, te explico un momentico de yo no entiendo la situación. Sí, es que es imposible, la situación es imposible. Oye, vamos a resolver la situación. Hay una situación importante que quiere que sí, sí, claro. La situación que estamos pasando es que el abra se cayó. Al final de eso es decir, esto solamente lo señalé a nivel básico. No pudimos seguir transmitiendo este bebé porque esta señal se trancó y todavía no la hemos vuelto. ¿Sí? Es decir, todo lo que sale por cable, como Le pónganse allí, por si acaso, que tengo una falla horrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Manténganse allí las Ok, dos ok. por ahí. Estamos aquí las dos en el Zoom, por aquí. Dale, perfecto. Hablando de estrés e incertidumbre, ¿viste? Sí, en tiempos difíciles. me dice cuando volvemos. No arrancamos. Yo mandé a la pausa porque si no había Claro, lo que pasa es que él me dijo, no mandes a la pausa porque estamos al aire y tienes que seguir hablando y no puedo mandar a la pausa, porque estamos por el aire. Por eso fue que yo lo dije, pues, porque eso fue lo que me dijeron a mí, ¿no? No digo más nada. Aquí. Ahorita estamos fuera del aire, entonces. El Abra se echó 3 y no se prende, no funciona, estamos fuera del aire.
es que esta máquina no está para hacer esto. O sea, nosotros necesitamos salir por el TriCaster. O sea, es necesario que Sergio ponga su TriCaster aquí o donde sea que lo ponga, pongamos las cámaras, nosotros no podemos seguir saliendo aquí. Todo tiene que hacerse como televisión. Esto no tiene capacidad, se tranca la cámara. Se trancó, no nos permitía poner el zoom, no nos permitía poner la cámara. Salía César, se oía la voz de la persona, pero no salía César. O sea, toda la primera parte de la transmisión estuvo bien hasta que la hora ya no pudo más. Y no podemos quedar mal frente a TVB ni tampoco frente a la audiencia. O sea, y es importantísimo que se entienda que nosotros necesitamos un TriCaster, no podemos salir así. El tema es que la mamá Si está grabando, dile que siga grabando porque para no perder lo que hizo. Después se edita. O sea, que una información de una sola persona. ¿Estamos al aire o no estamos al aire? No, ahora está empezando. Entonces, Y solo por audio, ¿no? estamos por audio. Solo audio. Estamos por audio. Hubiera entrado video. ¿Tú escuchas bien? ¿Qué nos dicen? Ellas están por Zoom, las dos señoras están ahí, puedes pedir el foro, eso que ellas están ahí, están ahorita por Zoom. El Zoom entra, igual el audio lo estábamos sacando. Sí. Eso no hay problema, pueden estar en Zoom y van a salir. ¿Es usted un dueño o dueña de negocio en la Florida? Este es el año para romper récords, a romper barreras. Necesita capital rápido para invertir en el crecimiento de su negocio. ¿Y los bancos no le quieren ayudar? Con One Park Financial sí se puede. Desde 2010, One Park Financial ha ayudado a miles de dueños de negocios en la Florida, como usted, a obtener millones en capital de una manera rápida. Somos un negocio dedicado a latinos. Si tiene ventas de por lo menos $7,500 al mes y tiene una cuenta bancaria comercial, ya está precalificado. Reciba de $5,000 a $500,000 en días, aún sin crédito perfecto. Aplicar no cuesta nada y no le afecta a su crédito. Obtener una oferta en horas. One Park Financial no es un banco. Somos emprendedores en la Florida como usted. Vamos a darle al 2025 con todo. No espere más. Vaya a oneparkradio.com o llame ya 888-827-78. 888-827-78. De nuevo, 888-827-78. Las escuelas públicas del condado Miami-Dade te invitan a su exposición de carreras técnicas 2025 en el Miami-Dade County Fair en el 10901 Southwest 24 Calle. Llama al 305-558-8000 y síguenos en las redes sociales en MDCPS Technical College. Llegó Toyotatón y ya hay conmoción en el hogar de los Rodríguez. ¿Pero qué es este escándalo? Ay, Javier, ¿qué le estás haciendo a la casa? Es que me puse a pensar, cariño, y entre mi nueva Tacoma, el Corolla de Juancito y la RAV4 híbrida de Isabela, nos toca expandir el garaje. Últimos días de Toyotatón. Apresúrate y ven a buscar tu Toyota favorito. Aprovecha grandes ahorros hasta el 6 de enero. Llegó la familia. Javier, abre el garaje. Arrienda el nuevo Toyota Camry LE 2025 por $299 al mes por 36 meses, más $1,000 de bono de lealtad. Oferta válida hasta el 6 de enero del 2025 para arrendatarios bien calificados con crédito aprobado a través de Southeast Toyota Finance. No todos los arrendatarios calificarán. $3,598 al firmar. Cero depósito de garantía. Con equipo selecto. $350 de cargo de disposición. Excluye impuestos, placa, registro, título y cargos del concesionario que pueden variar. Para detalles, visita tu concesionario o explora setoyota.com. Toyota. Vayamos juntos. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión. Bien, vamos entonces con lo que habíamos previsto para el foro. ¿Cómo manejar el estrés manteniendo la resiliencia en tiempos de incertidumbre? Liliana, te cedo la palabra en primer lugar. Gracias por tu paciencia.
No, César Miguel, tranquilo. Justamente estos son el tipo de cosas. Hay estrés y hay incertidumbre. Entonces, Ujú. fíjate, una cosa importante es que podamos entender la diferencia. ¿Qué significa incertidumbre? Incertidumbre significa que en muchas ocasiones vamos a tener que actuar sin tener certeza, sin saber. Ahora, cuando esa incertidumbre la vivimos con inseguridad, ¿sí? Esa incertidumbre crece y eso produce mayor nivel de estrés. Inseguridad significa no tener confianza en Ujú. ti, en los otros o en el entorno. La incertidumbre está externo y no la podemos cambiar, ¿sí? No la podemos Ujú. controlar, pero la seguridad en nosotros mismos, en los otros y en el entorno sí puede crecer a través de la resiliencia y por eso ahí puede disminuir el nivel de estrés. De manera tal de que es una especie como de vasos comunicantes, ¿sería así el sistema? Sí, sí, y tenemos que identificar que muchas veces no vamos a poder manejar la incertidumbre porque está fuera de nosotros, pero siempre podemos manejar nuestra confianza en nosotros, en los otros y en el entorno, conociendo cuáles son nuestros hábitos y conociendo cómo podemos reaccionar frente a la incertidumbre. Y eso va a hacer que nuestro nivel de estrés aumente o disminuya dependiendo de cómo manejemos nuestros recursos internos. Y me gustaría tu opinión, Celibet, ¿cómo la ves tú? Bueno, comprender además que cuando estamos en incertidumbre, una de las cosas que suele suceder es que nuestras expectativas se ven afectadas. Ujú. Y siempre lo digo, las expectativas tienen que ser ir ajustándose a medida que el contexto cambia. Y aquí hablamos, ¿es posible tener salud mental en entornos difíciles, desafiantes y con incertidumbre? Suena contradictorio, pero sí es posible, porque la salud mental, al ser un concepto, un constructo dinámico, allí se incluye en las variables del contexto. Y también me gustaría hacer como esa diferencia con qué se compara. Ser resiliente es lo mismo que ser resistente y no es por allí la resiliencia saludable hacia donde vamos. Cuando hablamos de resistencia, como los metales o los materiales, en algún punto se agotan y así pasa con el ser humano. La resistencia constante nos agota emocionalmente, nos agota mentalmente y hace que estemos atravesando siempre en la desesperanza. Y además que si le sumamos en la incertidumbre, nuestras expectativas siempre van a estar siendo rotas. Entonces, lo importante es de comprender que es muy fundamental fomentar la resiliencia, que no es otra cosa que esa capacidad de crecer ante los desafíos, que además usted no sabe nunca qué desafíos va a ir viniendo. ¿Ok? Porque estamos en incertidumbre, pero esos desafíos me va a ayudar a aprender de mis experiencias personales, pero también de mis experiencias sociales, porque buscamos, además de ser resilientes personales, fomentar la resiliencia social. Celibet, cuando citas el caso de los materiales, está ese término que estudian los ingenieros, la resistencia de materiales. Un material tiene determinado nivel de resistencia y eso es intrínseco al material en sí, ¿verdad? Hablo yo aquí de esto sin ser yo ingeniero. Cuando hablamos de resiliencia, eso es una capacidad que es solo privativa del ser humano, ¿verdad? Y la resiliencia tiene una carga social muy importante. Lo social es un entrenamiento que tenemos nosotros, es una preparación que vamos adquiriendo en la vida. Así como una barra de acero tiene cierto tipo de resistencia, ¿el ser humano tiene per se cierto tipo de resiliencia o no? Fíjate que sí, tenemos una resiliencia, pero nuestra resiliencia la vamos flexibilizando y adaptando al entorno para no caer en convertirnos en seres humanos resistentes, porque va a pasar con el material. Tanta resistencia llega a un punto donde nos agota. ¿Sí? Es por eso que desde el campo de la psicología, también desde lo social, se trabaja en que las sociedades y las personas cambiemos de ese concepto de la resistencia a la resiliencia. Es decir, a que tengamos esa capacidad también de ser flexible porque volvemos ante un entorno de incertidumbre, nadie sabe
qué es lo que va a estar sucediendo, ni incluso a veces no sabemos cómo podamos reaccionar ante esa incertidumbre. Entonces, por eso es muy importante pasar y comprender que dejamos de ser resistentes como los materiales y trabajamos hacia la resiliencia, ir adaptándonos poco a poco. Muy importante aquí, no solamente personal, también lo social, resiliente personal y resiliente social. Bien, Liliana, te dejo entonces la palabra conclusiva en la mañana de hoy. Sí, a mí me gustaría que recordáramos un poquito que nuestro cerebro, César Miguel, busca siempre predecir y controlar de manera natural. Es una capacidad y es el lado positivo del estrés, digámoslo así. Necesitamos micromontos de estrés para poder estar prevenido frente a las situaciones. Sin embargo, cuando los contextos son de alta incertidumbre, este nivel de estrés afecta a la amígdala, que es digamos, nuestro sentido, nuestra capacidad para producir sobrecargas de estrés en nuestro cerebro, y eso afecta o puede afectar nuestra salud física y nuestra salud mental. Entonces, trabajar en nosotros mismos con una adecuada prevención de nuestra salud mental, nuestros hábitos de autocuidado y nuestros hábitos también de cómo empezamos a relacionarnos con lo que está pasando fuera de nosotros, con ese entorno social, cómo priorizamos y qué cosas de allí nosotros podemos quizás estar en manejo y podemos controlar para poder tomar algunas medidas preventivas y poder estar mejor preparados frente a las situaciones de nuestro entorno, va a ser clave, porque estamos en un momento, digamos, donde las cargas de incertidumbre están siendo, como decía Celibet, demasiado altas, y si nuestras expectativas no se ajustan, podemos sin querer estar yendo en contra de nuestra salud física y nuestra salud mental. Entonces ahí tenemos que cuidarnos. Sería mi palabra conclusiva. Quiero agradecerles a ambas, pues, haber participado en el foro de hoy y sobre todo la gran paciencia que han tenido ante estos inconvenientes. Celibet Guarín en Caracas y Liliana Torreya aquí en Orlando. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. A las 10:32 de la mañana vamos a la ciudad de Los Ángeles, donde está el periodista Hernán Molina. Hernán, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ti por la invitación. Hernán, ¿cuál es la situación de los incendios en los alrededores de Los Ángeles al momento en que estamos conversando tú y yo? La contención ha subido para el incendio en Palisades, que es sobre la costa de Los Ángeles, entre Malibu y Santa Mónica, para que la gente se oriente, para aquellos que han visitado, ¿no? Y el otro es Eaton Fire, que es en el área de Altadena, Pasadena, que sería lo que es el noreste del condado de Los Ángeles. La contención ahí es mayor. Ahora se está moviendo a áreas que son semirurales, rurales. Entonces, obviamente, la exposición de la vida, ¿no?, de gente en sus residencias es menor, lo que hace que haya menos ansiedad. Pero así todo, obviamente, los recursos están estirados al máximo y tenemos, obviamente, la participación de dotaciones de bomberos, no solo de 8 otros estados aquí en Estados Unidos, sino también de Canadá y México, algo que hay que recalcar porque nuestro presidente, que está a punto de asumir, ya tomó la iniciativa de criticar a México y hacer todas las cosas que ya sabemos que ha dicho. Y en este momento donde California necesita de México, México ha estado aquí realmente sin ninguna clase de reparos. Es importante destacar eso. Hernán, a efectos de nuestra audiencia, cuando dices contención, estamos hablando del control bomberil sobre el fuego, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Eso es lo que están haciendo. Y lo que están tratando de hacer es detener el paso del incendio. ¿Cómo se hace eso? En un área montañosa, y esto es algo que he aprendido en las últimas horas, obviamente. Hay valles y hay, obviamente, puntos de altura, lo que en inglés se llaman crest. Entonces, lo que están tratando de hacer es que esos valles que ya están ardiendo terminen de quemarse, pero no permitir que salten de una cresta hacia otro valle, porque eso hace que sea un efecto
dominó que no termina para hasta que el último dominó se haya caído. ¿Y cuál es el último dominó en estas extensiones grandísimas de terreno que estamos obviamente observando, ¿no? Que están obviamente sujetas a estos incendios? Hay zonas donde ya la contención está al 100%, ¿verdad? No me oíste. Leo en una información que viene del gobernador Newsom que hay zonas que ya han contenido el fuego al 100%. Sí. Kenneth, Sunset, Lydia, ¿es así? No me está escuchando completamente. Te vas. Sí. No, lo que sí tienes razón. Hay el incendio de Kenneth, el incendio de Lydia, están completamente contenidos y prácticamente acabó. También es un incendio muy local, aquí en Hollywood, que es el Sunset Fire. Duró muy pocas horas de incendio, en un área altamente residencial, en el centro básicamente del área metropolitana de Los Ángeles, que es el área metro, ¿no? El área de Hollywood. Pero creo que acá hay algo importante para que la gente sepa, porque acá en Los Ángeles estamos preparados de vuelta para otro posible incendio que es los vientos de Santana, que son muy típicos aquí en el sur de California, que son vientos que se generan en el desierto de Nevada al este del estado de California, que después empiezan a soplar hacia el mar, vienen hacia la costa de California, vienen hacia California del este, yendo al oeste. Al pasar por las montañas, hace que esos vientos se calienten, hace que la humedad, que es relativamente baja siempre en California, baje aún más, lo que hace que la vegetación se seque aún más, sea más propensa a incendios. Imagínate, cuando una chispa cae y no hay viento, el fuego que se genera tiende a quemarse en este mismo punto, ¿no? Cuando está a un viento de casi 160 kilómetros por hora, como estábamos viendo el martes y el miércoles, estos vientos huracanados, que eran huracán fuerza nivel 2, obviamente eso hace que la aceleración del avance del fuego sea muchísimo más rápida, y eso es lo que ha hecho que esto sea un desastre. La otra cosa que ha sucedido es que en algunos 3 puntos neurálgicos de agua para los bomberos estaban secos. ¿Por qué? Porque, claro, la gente, al ver que su casa puede llegar a estar en peligro, abre la canilla y empieza a usar agua. Y cuando todo el mundo empezó a usar agua, la presión en el sistema, un sistema enorme como es el sistema de movilidad agua aquí en la ciudad de Los Ángeles, imagínate, bajó muchísimo y los bomberos no tenían agua. Gracias a Dios por tener un mar como tenemos en el Océano Pacífico y tener reservorios donde pudieron suplir agua, ¿no? Wow. ¿Hay algún tipo de pronóstico, de proyección que se pueda hacer en el tiempo, Hernández? ¿Por cuánto tiempo más esta situación tan crítica? No me escuchó Hernán. Bueno, Hernán, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Sí. Hernán Molina desde la ciudad de Los Ángeles. 10:38 minutos. Vamos a una pausa. Ya regresamos.